Gracias, Mercedes, y ahora les vamos a contar sobre esta tragedia. Ocurrió en la madrugada, no está en los diarios, se la venimos contando desde temprano. Un paciente psiquiátrico se subió a la terraza del Hospital Posadas en la localidad del Palomar. Un enfermero intentó cuidarlo, protegerlo. El paciente psiquiátrico amenazaba con arrojarse al vacío. Finalmente logró tomarlo de un brazo el enfermero, pero la decisión del paciente psiquiátrico fue fatal. Lo tomó de ese brazo y lo arrojó, se arrojaron juntos los dos, con el impulso del paciente, y cayeron al vacío y finalmente murieron. El enfermero de 32 años murió y el paciente psiquiátrico también. Una tragedia tremenda por un descuido del hospital que estaba bajo una reforma. Este paciente psiquiátrico logró colarse a la terraza del lugar. La consternación en el hospital hoy fue tremenda, de pacientes y también de compañeros de este enfermero que se jugó la vida para proteger a un paciente y terminó de la manera peor, de la manera más trágica. En estos momentos, los compañeros de este trabajador del hospital están cortando el acceso oeste. Seguramente están reclamando mayores medidas de seguridad. Con los pacientes psiquiátricos hay que trabajar en lo terapéutico, pero también hay que tener mucho cuidado con las medidas de seguridad que se toman para proteger al paciente y también para proteger al personal que trabaja en el hospital. Vamos a escuchar qué decían, pacientes y amigos y compañeros de este enfermero. El paciente de 37 años llega para una consulta, acompañado con sus familiares para una consulta por salud mental. El equipo de salud mental baja a atenderlo. Posteriormente lo acompañan al séptimo piso junto con integrantes del psiquiatra y este ayudante de Manuel. Y posteriormente el paciente se escapa, toma por una vía como estas puertas nuevas que se mencionaban de emergencia, accede al techo, que es un techo a 2 aguas, 45 grados. Manuel y el psiquiatra tratan de salvarlo. Manuel le da la mano y posteriormente caen con el paciente al vacío. Yo lo único que sé es que tengo un compañero muerto, que no se puede trabajar en las situaciones que estamos trabajando, que no tenemos vigilancia. Cada vez se están pasando las cosas más seguido. Y él, por saber una persona, ahora está en la morgue. Y nadie se hace cargo. ¿Hacía mucho que trabajaba con ustedes, señora? Sí, hace más de 12 años. ¿Y qué tipo ¿Este es un hecho que se pudo prevenir? Sí, totalmente. Si psiquiatría hubiera bajado, en vez de pedir que el paciente subiera, se hubiera prevenido. Antes no bajaban porque era uno solo. Ahora que son 4 tampoco bajan. Va a seguir pasando hasta que no se tomen algunas medidas que sean necesarias y primordiales. Estamos todos los compañeros expuestos. En estos momentos hay pisos que hay pacientes con problemas psiquiátricos, lo estamos atendiendo y no tenemos los elementos y las contenciones para esos pacientes, ni la medicación. Bueno, la protesta de los compañeros tiene su lógica, como dijimos hace un ratito. En estos casos es muy delicado trabajar con pacientes psiquiátricos. El Hospital Posadas lo hace, a pesar de no ser un neuropsiquiátrico, sino que es un hospital que también atiende a pacientes psiquiátricos. Las medidas de seguridad son fundamentales para protección de los mismos pacientes y también para protección del personal que trabaja allí. Esta historia realmente es lo peor que le puede pasar a un trabajador de un hospital, que intentó salvarle la vida a un paciente y terminó siendo, entre comillas, arrastrado, asesinado, si se quiere, por ese paciente al tomarlo, sujetarlo y tirarse al vacío junto con él. Realmente es lo peor que le puede pasar a un trabajador de un hospital que estaba, ni más ni menos que también jugándose la vida, porque ese no es un lugar adecuado para que ande deambulando un paciente psiquiátrico, mucho menos si está amenazando con terminar con su vida. Realmente ha sido un horror, una tragedia. El hospital está de luto, la gente está muy compungida y con mucha bronca también, porque sienten, al igual que sentirá usted que nos está mirando, que son de este tipo de tragedias que hubiesen podido preverse. Detener, vuelvo a insistir con esta idea, los pacientes psiquiátricos, las medidas de seguridad necesarias para protección de ellos, por supuesto, y también del personal que trabaja, que no debe ni tiene por qué correr ningún riesgo trabajando en un hospital. Un hospital no puede ser un lugar de riesgo para que una persona trabaje. Tiene que tener las mismas condiciones de seguridad que tiene cualquier otro lugar. Realmente no es un policía ni un bombero que sabe además
cómo tratar con una persona que está pensando en tirarse al vacío. Así que vamos a seguir de cerca esta historia y a ver si se toman las medidas correspondientes.